en función de parámetros que sí tengan un significado físico. Para eso definimos dos parámetros, que son la constante de amortiguamiento o frecuencia de decaimiento, que es la parte real que acabamos de encontrar, que acabamos de platicar de ella. Sus unidades son radianes por segundo. Y otra frecuencia que no es exactamente igual a la que teníamos en la diapositiva anterior, a la que llamé omega D, que es la frecuencia de oscilación, pero es otra frecuencia que se llama frecuencia natural. Y luego entenderemos qué relación hay entre esta frecuencia natural y la frecuencia de oscilación. Pero ambas tienen las mismas unidades de radian por segundo y ambas tienen que ver con la frecuencia de oscilación del sistema. Y luego voy a definir una variable auxiliar a partir de estas dos variables, que es la división de la frecuencia de decaimiento entre la frecuencia natural. Y a esto se le llama factor de amortiguamiento relativo. Como pueden ver, pues es adimensional porque es una razón. Y lo que me dice pues, es qué tanto hay de una frecuencia con respecto a la otra. Por ejemplo, si sigma vale 0, el factor de amortiguamiento relativo vale 0. Si sigma entre omega n valen 1, es decir, cuando las dos frecuencias son iguales, pues el factor de amortiguamiento relativo vale 1. Entonces, sus valores de interés son 0, entre 0 y 1, y 1, y por arriba de 1. Entonces vamos a hacer esto, vamos a definir la B y la C, que son los parámetros originales de la ecuación característica, en función de estos dos nuevos parámetros, y vamos a definir B como 2 veces sigma, y C como omega n al cuadrado. Y nos regresamos y lo sustituimos en la función de transferencia original, y vean que entonces al sustituirlo en el cálculo de las raíces, esto se simplifica un poco. Aquí es donde podemos ver que efectivamente sigma queda como la parte real de las raíces. Acuérdense que aquí dentro me puede dar una parte imaginaria si este término negativo le gana a esto. Pero vamos más para allá. Vamos a sustituir sigma, vamos a despejarlo de z, de la relación que acabamos de poner. Y entonces sigma va a ser igual al factor de amortiguamiento relativo por la frecuencia natural. Y sustituyamos en esta expresión de las raíces. Y vean, vamos a llegar a esto, donde como tenemos omega n al cuadrado dentro de la raíz, la puedo factorizar y sacarla de la raíz. Y entonces esta es la forma más fácil de determinar las raíces de un polinomio de segundo orden, si lo escribimos entonces en función del factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural. Y eso hago, y entonces reescribo la función de transferencia en función de estos dos parámetros que tienen significado físico. La frecuencia natural es la frecuencia a la cual al sistema le gusta oscilar, y el factor de amortiguamiento es la relación entre esas dos frecuencias, la de decaimiento y la natural. Entonces les voy a pedir que rehagamos más o menos la tabla que hicimos, pero ahora considerando esos casos emblemáticos del factor de amortiguamiento relativo, que es cuando vale 0, es decir, cuando sigma vale 0. Cuando está entre 0 y 1, eso quiere decir que el factor de decaimiento es menor que la frecuencia natural. Cuando son exactamente iguales las frecuencias, eso me da un factor unitario. Y cuando el factor vale más de 1, que significa que la frecuencia de decaimiento es mayor que la frecuencia natural. De ahí van a surgir los mismos 4 casos, porque fíjense que cuando z vale 0, eso significa que las raíces son imaginarias conjugadas, y así respectivamente. Entonces voy a analizarlo yo en función ahora de esos parámetros, que son el factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural. Aquí reescribo entonces las raíces en función de esos dos parámetros, pero como sigma vale 0, entonces este término se va, el término que está dentro de la raíz se va, y entonces me queda raíz de menos 1, que es igual a j. Esas serían las raíces expresadas en función de estos parámetros. Como no hay amortiguamiento, no hay factor de amortiguamiento, a ese caso se le llama no amortiguado, y calculo la solución en forma paramétrica. ¿Cómo la calculo? Pues simplemente me regreso a la forma general del sistema de segundo orden en función de esos dos parámetros. Considero que el factor de amortiguamiento es 0, entonces se va el término de aquí del medio, y trabajo con esta función de transferencia. Voy a suponer un escalón unitario como entrada, cuya transformada de Laplace es 1 entre s. Despejo, sustituyo, y entonces expando en fracciones parciales esta ecuación, y hay que determinar K1, K2 y K3.
desarrollo el polinomio, saco factor común, hago la suma, y de ahí llego a este polinomio que tengo que igualar con el polinomio original, que es este, y de ahí puedo sacar entonces 3 ecuaciones para determinar las 3 incógnitas que tengo. Aquí están las 3 ecuaciones, de ahí deduzco que K3 vale 0, K1 vale 1 y K2 vale menos 1, me regreso a esta ecuación, sustituyo K1, K2 y K3 y entonces ya tengo la y de s expandida en fracciones parciales. Me voy a tablas y saco la antitransformada de y de s para obtener y de t, y de ahí saqué que la respuesta del sistema vale 1 menos coseno de omega n por t. Y la pongo aquí. Y les voy a pedir que hagan lo mismo para los demás casos. Y para poner aquí el parámetros en el plano complejo, tenemos que hacer, les voy a pasar un programilla en MATLAB, que lo que hace pues, es básicamente calcular, hacer las gráficas en el plano complejo. Copien este programa, que simplemente sí le tengo que dar un valor omega n, le estoy dando valor omega n igual a 1 para sacar una gráfica que me muestre el caso, y simplemente lo voy a mostrar. Lo que quiero es que lo muestren con una línea como esta, como double arrow, que me muestren cuánto vale el tamaño de los parámetros en el plano complejo. Entonces aquí esa distancia que veo entre el origen y cualquiera de los dos polos, le voy a poner que vale omega n. Y para poner letras griegas, aquí en MATLAB se utiliza el código de LaTeX, que es poner el nombre, bueno, la antidiagonal y el nombre de la letra. Y para poner subíndice se pone un guión. Entonces ya tengo ahí que eso es omega n. La voy a hacer más grande, tan pequeñita. El font, tamaño de la letra. Y no sé, voy a poner para que se alcance a ver. Y bueno, ahí está. Y le voy a quitar al cuadro su color del cuadro. Le voy a poner blanco para que no se vea. Y ahí está. Ya que tengo yo bonita la figura, pues simplemente la exporto. Como ya saben, la guardan, la exportan. Y lo voy a hacer. Aquí me voy. De hecho ya lo tenía hecho. Voy a decir que lo quiero reemplazar. Le digo OK. Y acá, ya sea que lo hagan en Word o en Power, como lo estoy haciendo yo, pues mandan llamar la diapositiva, la imagen a su diapositiva. Y aquí la tengo ya, se me llama imaginarias. Nada más la ajusto al tamaño. Y eso es lo que quiero con eso quiero que me completen la tabla. Bueno, es un poquito grande, la voy a hacer más pequeñita. Quiero que me marquen sobre la gráfica la posición de los polos, donde aparece omega n y donde aparece z. ¿Sale? Y de la gráfica de la solución, pues esa ya la puedo copiar de la que ya tenían. Esa no importa mucho. Por aquí ya tenía yo la presentación con la respuesta pasada. Y de ahí voy a sacar yo la imagen. Permítame tantito. Aquí la tengo. Simplemente la copian de ahí y la pegan, ¿no? Aquí está. Entonces la pego aquí. Y ya con eso van a ir llenando su tabla. ¿Sale? Cuando ya la tengan, les voy a dar una semana para que la hagan. Si tienen dudas o preguntas de cómo rellenar los demás elementos, pues háblenme. Se los voy a dejar que lo investiguen. ¿Cómo se le llama al sistema cuando el factor de amortiguamiento relativo está entre 0 y 1? ¿Cómo se le llama al sistema cuando z es exactamente 1? ¿Y cómo se le llama cuando es mayor que 1? Esto investiguenlo en cualquier libro de dinámica de sistemas y me rellenan la tabla. Sale, pues esto sería todo por este video.